Cambiamos totalmente de tema, vamos a hablar un poco del espectáculo. Realmente es un honor para nosotros hablar con prestigiosos artistas, actores en este caso, que van a visitar Resistencia. En este caso, El Equilibrista va a estar el 28 de junio en el Complejo Cultural Guido Miranda. Y estamos con su protagonista, con Mauricio Dayub, reconocidísimo actor, a quien le damos la bienvenida aquí a Norte Grande, Operativo Federal. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Contento. visitando Resistencia el 28. Sí, así es, por primera vez. Ah, por primera vez, mirá vos. Con uno de mis espectáculos me tocó estar en Resistencia y tampoco como turista, así que tengo mucha expectativa por conocer la ciudad. Mirá vos. Así que, y presentando El Equilibrista, Mauricio, contanos un poco de qué se trata. Mirá, llevo recorrido ya más de 50 ciudades, entre capitales de provincia y pequeños pueblos, 5 países: España, Israel, Montevideo, Punta del Este, Caracas, Miami, haciendo este espectáculo que este domingo justamente en Mendoza, en la ciudad de Tunuyán, vamos a cumplir 800 funciones. Un espectáculo que lleva 7 años en cartel, más de 400.000 espectadores y una satisfacción enorme porque es la historia que descubrí acerca de mi familia en un viaje que cambió mi vida y cambió la vida de mi madre, de mis tíos, de mis abuelos. Esas cosas que pasan por casualidad. Un espectáculo que es parte de la vida de mis abuelos humildes, anónimos, que nunca se imaginaron que iban a conmover y a divertir a tanta cantidad de espectadores con su propia historia, ¿no? Una vida que llevaban. Lamentablemente no pudieron estar cuando yo estrené el espectáculo. Fueron los últimos meses de mi madre. Mi mamá llegó a saber que la iba a contar, pero no la llegó a ver. Y por sobre todas las cosas, lamento que no hayan podido ver la conmoción que vive el espectador reflejando en esta historia su propia vida, su propia familia, su propia historia. Claro, eso es lo que te iba a consultar, Mauricio, por lo que estás contando. Es una historia llevada al teatro, pero una historia de la vida misma. Sí, sí. Bueno, la he contado muchas veces. Esto fue, pero bueno, como es la primera vez en Resistencia, los voy a poner en tema. Yo fui a rodar una película Yugoslavia hace muchos años, hace más de 25, una coproducción argentino-yugoslava. Como estaba lloviendo, me dieron 2 días libres, no se podían rodar mis escenas, y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos, en Italia, en Manfredonia, provincia de Foggia, a 35 kilómetros de Bari. Mi abuela me dijo que no vaya porque no recordaba la dirección y porque ya no quedaban familiares. Yo empecé a caminar en una callecita empedrada, que tenía en mi memoria que mi madre jugaba en esa callecita, donde en la esquina había una iglesia y una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Golpeando puertas, diciendo el apellido de mis abuelos, encontré una familia que me dijo que los conocía. Mira vos. Llamaron por teléfono, vino alguien a buscarme, con solo 2 palabras como contraseña. Me dijo: argentino, Maradona. Mira Sí. vos, mira vos. Bien, yo te porto en la mía máquina. Su auto, y me llevó a una casa donde, enterados de que yo ya estaba en el pueblo preguntando por el apellido de ellos, ya se habían acercado varios familiares que esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Cuando esta mujer entró absolutamente emocionada, agitada, me dio un fuerte abrazo. Y yo, por encima del hombro de ella, siempre recuerdo que empecé a mirar a las personas que estaban ahí, a las que ya había visto, Sí. pero en ese momento les empecé a notar el parecido con mis tíos argentinos. Y me di cuenta que estaba con mi familia, que lo que me había dicho mi abuela no era así, que estaba como descubriendo algo. A los 15 minutos ya había una mesa como para 50 italianos que todos a los gritos me explicaban el parentesco que tenían.
tocó el portero una señora toda vestida de negro de la guerra que me dijo que había sido íntima amiga de mi abuela y que con sus propios brazos había puesto a mi madre de 5 años en el barco cuando se fue a la Argentina. Me hicieron probar un licor que hacían con las naranjas de la vereda de la calle para que yo también sintiera el sabor que mi abuela conocería muy bien. Por supuesto me daban todo eso, me ponían en una maleta para que yo le lleve a mi abuela. Cuando estaba terminando esa cena yo pedí que me llevaran a la casita donde había vivido mi mamá para llevar una foto, Sí. para que recordara a ella. Y la persona que me llevó me dijo, ¿vos sabés por qué todos dicen ¿dónde está la Giuseppina? Pues yo escuchaba que los chicos más chiquitos, los grandes, todos decían ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? No, le digo, ¿vos sabés por qué tu abuela nunca más volvió, nunca escribió una carta, nunca llamó por teléfono? No, le digo, no. Ella me dijo que no quedaban familiares. No, me dijo. Y ahí me contó lo que pasó. Mi abuela se había enamorado de alguien que supuestamente no era la persona indicada para su mamá ni para sus hermanas. Y ella quedó embarazada. Por la vergüenza que significó en el pueblo, mi abuelo se tuvo que tomar el primer barco que partiera para Sudamérica, con la promesa de que le iba a escribir todos los meses a mi abuela, para que cuando tuviera el dinero suficiente ella se viniera a la Argentina a formar una familia con él. Mi abuela durante 5 años nunca recibió ninguna carta. Y era porque la mamá y la hermana se las escondían. Un día mi abuelo mandó a un familiar directo con los pasajes para que mi abuela se viniera a la Argentina. Mi abuelo quería conocer a su hija. Sí. Y ahí mi abuela se enteró de lo que había pasado. Se fue, como mi abuelo, se tomó el barco y nunca más les volvió a hablar ni a la hermana ni a la mamá. Y esas palabras que yo tanto escuchaba, que decía, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Eran las palabras con las que se había muerto su mamá, preguntando por ella, porque por cuidarla, por protegerla. Claro. Nunca había podido volver a ver. Qué bárbaro, qué historia, Mauricio. Realmente una historia que emociona y que uno le pone la piel de gallina, ¿no es cierto? Qué lindo poder contar estas historias, que nos cuentes vos esta historia tan especial y tan tuya, ¿no es cierto?, de tus seres queridos, y que eso lo pueda trasladar al escenario. Bueno, esa es la mayor satisfacción para un actor. Enorme. Y es el corazón, digamos, del equilibrista, porque el espectáculo es muy divertido, porque van apareciendo todos los tíos que cuando somos chicos nos dicen que son de una manera y cuando vamos creciendo advertimos que no tanto. Además yo toda esta historia cuando llegué a Argentina se la tuve que contar a mi abuela. Seguro. A mi abuela y le dije, abuela, estuve en tu pueblo finalmente. Qué lindo. La abuela se dio vuelta y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. Mirá vos. Y tuve que decirle, mirá, yo tengo toda esta valija con regalos, con cosas para vos, pero solo te la puedo dar si vos hablás por teléfono con tu hermana. No, me dijo, yo no tengo nada que hablar, yo no puedo hablar. No, sí, tenés que hablar. Claro. Y me dijo, bueno, está bien, la convencí. Me dijo, bueno, está bien, esperame. Y se fue. Pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no volvía. En un momento entró vestida y peinada, como para encontrarse personalmente con su hermana. Mirá vos. Yo disqué el teléfono, en ese momento eran esos que se discaban los números. Sí. Y apenas me atendieron, le pasé y ella temblaba y me decía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y se puso el teléfono en el oído, dijo hola 2 veces, pero llamativamente ese hola lo dijo con la voz que tenía a los 19 años cuando había visto por última vez a su hermana. No era su voz, era una voz de nena. Y enseguida dijo, bueno, ya está, yo hablé, ellos no hablan, yo ya cumplí. Y miró la valija como para, bueno, ahora los regalos. Y digo, abuela, ¿cómo no van a hablar? Hace 55 años que están esperando este llamado, no puede ser, permitime el teléfono. Cuando yo me puse el teléfono en el oído, claro, no es que no hablaba la hermana, no podía hablar, lloraba. Seguro. Qué emoción, qué increíble, qué historia. Mauricio, ¿quiénes te acompañan allí en El Equilibrista? Unos 20 personajes.
un espectáculo unipersonal. El público me dice que los engaño porque ven a todos mis tíos, a mis abuelos, ven mi infancia, ven a mis padres. Es un espectáculo muy lúdico, manejo más de 30 objetos, he aprendido a tocar el instrumento que tocaba mi abuelo, a hacer equilibrio por encima de la cinta, porque el espectáculo empieza con una frase que dice que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Es una frase que repetía mi abuelo y que yo cuando iba entre los 18 y los 20 años tuve que poner en práctica y abandonar la persona que era para ser, o al menos para intentar ser yo mismo y seguir mi vocación y hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? Claro, qué lindo. Qué lindo. Bueno, Mauricio, te agradecemos estos minutos, pero más te agradecemos que nos haya contado esta historia. Bueno, por favor, es un gusto y va a ser muy hermoso compartirlo con los espectadores. Lo voy a hacer en Resistencia como lo vengo haciendo en todas las ciudades que recorro, seguro, con una consigna. Lo que hago es teatro con garantía, porque si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de la entrada. Bueno. Mauricio, muchísimas gracias. Un gusto haber hablado contigo. Bueno, te esperamos el 28 entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, un gusto grande. Un gusto y gracias por contar tu historia. Muy